Les damos la bienvenida a este webinar activo. Es un webinar activo porque tiene la particularidad, como la Eli ya les comentaba, que esperamos que podamos dialogar, interactuar y participar activamente. No solo es una exposición de contenido, sino que esperamos poner en práctica también algunos de los aprendizajes. Y la temática que vamos a trabajar hoy día es reconociendo el inicio del camino, la evaluación diagnóstica. Y las facilitadoras de este espacio, mi nombre es María Ignacia González y Elizabeth Medina, ambas del Centro de Desarrollo Docente. Al tiro, ahí sí. Dale. Este espacio de aprendizaje tiene tres grandes objetivos o resultados que esperamos que puedan alcanzar. El primero es que puedan reconocer la importancia de la evaluación diagnóstica para los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Luego que puedan identificar conocimientos previos y los requisitos necesarios para el desarrollo de los resultados de aprendizaje que ustedes propongan en sus cursos. Y finalmente, y la parte más práctica, es que puedan formular preguntas o situaciones de desempeño que les permitan diagnosticar esos conocimientos previos del estudiantado. Esto es fundamental y ahora se hace aún más importante, ¿cierto? Luego de estos 2 años de pandemia, que hemos estado distanciados de nuestros estudiantes, que hemos flexibilizado también algunos criterios de evaluación y necesitamos también saber cómo llegan, no solo desde el conocimiento teórico, sino que también cómo llegan de preparación, de percepción a este nuevo año de aprendizaje. Entonces, para eso vamos a partir con una actividad. Alejandro, antes de la actividad, ¿de dónde eres tú? ¿De qué unidad académica? Escuela de Psicología. Ah, ya. Alicia es de Ciencias Biológicas. Claudia, tú eres de la Facultad de Letras, Arte. 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 Ya. Antonia. Hola, yo soy estudiante de Pedagogía Básica. Ah, ya, buenísimo. Estoy haciendo el curso porque soy ayudante. Excelente. Buenísimo. Ya. ¿Y Beatriz? Hola, sí, también Hola. soy ayudante y también estudio pedagogía. Ya, buenísimo. Gracias. Y como para tener una idea de quiénes Quienes nos estamos. acompañan. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, entonces, como les comentaba, queremos partir con una breve actividad. Les voy a pasar al tiro a través del chat del Zoom, el link al Jamboard. Y queremos que nos puedan comentar, simple a grandes rasgos, cuáles son los desafíos que ustedes ven en torno a implementar evaluaciones diagnósticas y qué dimensiones les gustaría poder identificar a través de una evaluación diagnóstica. Esto nos va a permitir después vincularlo con la actividad que tenemos planificada al final. Entonces, me comentan si es que pueden entrar, si es que les permite editar. Yo mientras voy a compartir lo que ustedes... Puedo entrar, pero no me permite editar. ¿Alguien tiene el mismo problema? O sea, puedo editar el título, pero no sé si esa es la idea. Y en notas adhesivas, por ejemplo, Alejandro, en tu panel, mira, voy a compartir yo pantalla ahora. Ah, sí, ahora puedo. Sí, excelente, puedo. ya. Ya. Hay 2 hojas entonces. La primera Exacto. está con cuáles son los desafíos en torno a implementar evaluaciones diagnósticas. Y la segunda hojita está la segunda pregunta, que qué dimensiones les gustaría poder identificar. Oh, se me fue. No. Súper, ahí ya tenemos uno. Y segunda. Se los voy a mover para poder ver todos porque se van Sí. acoplando como uno sobre otro. ¿Cómo paso la segunda? Aquí arriba, mira. Ah, arriba.
Ya, entonces los primeros desafíos que ustedes nos van comentando, el primero es saber el nivel de conocimiento y de herramientas de los estudiantes. Perfecto. Y otro desafío es el poco tiempo para retroalimentar una actividad de diagnóstico. A veces los estudiantes se ponen ansiosos con un diagnóstico. Eso es muy real, el tema de la ansiedad y lo que implica el diagnóstico, y es una temática que vamos a conversar también, la claridad y la expectativa con respecto al diagnóstico, la importancia que tiene que ustedes reflejen para qué es ese diagnóstico y qué van a lograr con ese diagnóstico, y ahí lo vamos a vincular también con el proceso de metacognición del aprendizaje, que los estudiantes sepan dónde están y hacia dónde van a ir. Dificultad para acceder a los conocimientos previos, tal cual. Y eso va a depender, ¿cierto?, de qué queremos medir y cómo lo vamos a medir, qué vamos a preguntar, qué tipo de preguntas vamos a hacer. Saber qué contenido seleccionar en relación a lo mismo el post-it anterior. ¿Qué sirve para un diagnóstico? Nivel de conocimiento necesario para el desarrollo del curso. Excelente. Ya, esto ya nos da a nosotros también un panorama general de cómo vamos a ir avanzando. Y me voy a ir. En torno ahí al Dale, Eli. poco tiempo, también vamos a comentar un poquito de eso, de cómo poder estructurar o cómo comprender que el diagnóstico no necesariamente va a ser como la evaluación inicial en la primera clase, sino que diagnóstico vamos a como ampliar un poco más el concepto para abordar el asunto del tiempo y de la organización. Ya, y ahí me pasé ya a la segunda. Quienes aún no han podido hacerlo, lo hice acá arriba. Si se fijan, yo puedo cambiar de hoja. Entonces, en la hoja número 2 está la segunda pregunta, que es ¿qué dimensiones les gustaría poder identificar a través de una evaluación diagnóstica? Y ya tenemos, por ejemplo, muy interesante porque además es muy distinto, apertura y actitud frente a nuevos conocimientos. Entonces, la dimensión que se estaría evaluando desde el interés de esta persona es actitud. Y eso también es muy interesante, también lo vamos a vincular con la metacognición, la importancia de que los estudiantes y las estudiantes sean conscientes de sus propios procesos de aprendizaje. Creencias personales hacia los nuevos conocimientos, excelente. Motivación. Me gustan mucho sus respuestas, me sorprenden también porque me hubiese imaginado también que muchas iban a ir en relación al conocimiento, a los conocimientos previos, a qué ha pasado estos 2 años, pero ahí también veo que hay mucho interés de su parte con respecto a actitud, motivación, creencias, que sin duda influyen directamente en el proceso de aprendizaje. Concepciones previas sobre el contenido, pero también percepciones para el contenido. Súper bien. Si es que piensan qué hay que hacer. El tema de la percepción lo vamos a abordar también, fundamental para ver cómo los y las estudiantes aprenden, cuánto saben, ponerse en juego en un ejercicio o en una tarea. Excelente. Bien, entonces, muchas gracias. También estas respuestas de ustedes nos dan a nosotros un diagnóstico, esto también podría ser un diagnóstico, un panorama general sobre cómo vamos a abordar y hacia dónde vamos a guiar la actividad y la presentación. Entonces voy a dejar de compartir. Eli, ¿puedes volver tú a la presentación? Súper. Aquí ya volví a... Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de hablar de evaluación diagnóstica y definir qué es, para qué sirve, tenemos que hablar de aprendizaje, ¿cierto? Y ahí va a ser fundamental que comprendamos y estemos de acuerdo en qué es el aprendizaje. Y el aprendizaje lo vamos a entender primero que todo como un cambio conceptual, que implica la construcción del conocimiento a partir de lo que ya se sabe. Y eso es lo más clave y que tiene que ver fundamentalmente con el diagnóstico, desde una perspectiva constructivista.
Eli, ¿te puedo pedir que te adelantes y avances 2 diapositivas más a esa imagen como de la construcción? Una más, esa. Una antes, la imagen sola de la construcción en sí misma. ¿Alguien se aventuraría o le gustaría decir por qué esta imagen podría reflejar aprendizaje? Porque uno no construye en el aire, por ejemplo. Excelente. Porque hay bases, hay cimientos Claro. desde distintos materiales, ¿cierto? Hay construcciones que están bien hechas, hay construcciones que están completas previamente, otras que están incompletas. Y eso es lo que queremos reflejar. Ahora sí, Eli, podemos volver a la que estábamos. Que en el fondo importa la manera en la que estructuramos este conocimiento y hacemos uso de él. El aprendizaje implica la construcción, y por eso a mí me gusta tanto esa imagen, que es muy metafórica. La construcción, ya hay un conocimiento previo, y en ese aprendizaje, en esa perspectiva, influye la perspectiva, valga la redundancia, de quienes aprenden, y esa perspectiva, esa percepción también determina cómo se aprende, y esa perspectiva se llama fenomenográfica. Entonces, si nos hacemos la pregunta de cómo aprendemos, cómo aprenden las personas, primero diríamos que el aprendizaje es un cambio conceptual que implica dirección. ¿Y qué es esa dirección? Es que los docentes y los estudiantes, o las personas en general que aprenden, saben hacia dónde van. Es decir, tienen claridad sobre sus resultados u objetivos de aprendizaje. Por eso nosotros también partimos en esta instancia con los objetivos de aprendizaje, porque también queríamos que ustedes tengan esa dirección, que sepan hacia dónde vamos a llegar. El aprendizaje tiene motivación, tiene la necesidad o el interés de la persona en llegar a un resultado. Libertad y agencia, porque hay libertad de ustedes mismos, quienes están acá, por ejemplo, de enfocarse en la tarea, y implica siempre colaboración, diálogo y construcción con otras personas. Volvemos a la imagen. Y ahora que ya hablamos de aprendizaje, podemos hablar de evaluación, ¿cierto? El aprendizaje se evalúa y nosotros a través de la evaluación recogemos evidencia, contrastamos con criterios y emitimos juicio sobre en dónde, en qué lugar estamos con respecto a esos aprendizajes. Y acá, este gráfico que parece complejo, no lo es tanto, y si me equivoco la Eli me puede corregir ahí. Podemos ver que tenemos distintos aprendizajes, que son acá las líneas con puntos que van en la gráfica hacia arriba, que pueden partir desde distintos lugares. Tenemos una línea base, la que está acá en rojo, pero vemos cómo distintos aprendizajes parten desde distinto lugar y van avanzando en el tiempo, van aumentando de distintas formas, o podría ser incluso que no aumente ese aprendizaje, y se pueden evaluar en distintos tiempos y de distintas formas. Si yo evaluara desde un comienzo, podría tener una evaluación diagnóstica acá. Esta, por ejemplo, podría ser una evaluación formativa. Estoy evaluando el proceso, monitoreando cómo van las estudiantes con respecto a un resultado. Y finalmente tenemos una evaluación sumativa, que es cómo se llegó a ese resultado. No sé si Eli te gustaría complementar algo más ahí. Sí, claro, que finalmente estamos hablando de las definiciones de aprendizaje, porque la evaluación diagnóstica apela finalmente justamente a una de las bases más fuertes del aprendizaje desde la perspectiva constructivista, como mencionaba la Mari, que son los conocimientos previos. Por eso lo tenemos en grande, los mencionamos y les vamos a dar mucha profundidad en esta instancia. Porque, claro, como decía la imagen, no construimos desde cero, sino que construimos a partir de algo que ya está, y la evaluación diagnóstica apela fundamentalmente a eso. Y también hemos mencionado, ¿no es cierto?, las otras líneas o los otros aspectos como la percepción, la motivación, respecto al aprendizaje, porque también son importantes y también los podemos diagnosticar en estas primeras instancias. Y aquí en este gráfico queríamos mencionar también no solo la temporalidad, sino que la evaluación diagnóstica está al inicio de
de las unidades de aprendizaje. Y eso no necesariamente va a implicar que yo voy a hacer una evaluación diagnóstica en la primera clase, por ejemplo. Yo puedo hacer evaluaciones diagnósticas todas mis clases. Y de hecho es algo que nosotros les sugerimos fuertemente. Las evaluaciones diagnósticas implican, por ejemplo, el establecer una pregunta. Comenzar con una pregunta durante mis clases me permite diagnosticar, ¿no es cierto? Me permite reconocer los conocimientos previos de mi estudiante, qué están pensando, qué es lo que traen con respecto a este tema, para yo poder ajustar mi enseñanza y decir, esto es inapropiado, esto está incompleto, esto es correcto, ¿ya? Y puedo dar distintos énfasis. En esta presentación, por ejemplo, tenemos claro que ustedes hay un interés o le dan una importancia, ¿no es cierto?, a que en la evaluación diagnóstica no solamente se van a determinar conocimientos, sino que también percepciones. Y eso es algo que lo estamos considerando con la Mari ahora para poder ajustar justamente esta presentación. Tal cual. Y lo otro, para terminar, es que el comenzar con una evaluación diagnóstica en toda la, o sea, donde nos convenga respecto a nuestras unidades de aprendizaje, va también a apelar, ¿no es cierto?, a la motivación del estudiantado. Ya va a implicar establecer un primer desafío, ¿no es cierto? Esta primera pregunta es un primer desafío para ellos y ellas. Es una oportunidad para darse cuenta de que hay algo que no saben y que por lo tanto esta clase, ¿no es cierto?, les va a aportar en aquello. Así que desde todas las miradas, diagnosticar inicialmente en las clases es algo muy importante. Entonces, en la organización de la evaluación diagnóstica, no solamente podemos diagnosticar el primer día de clase, a lo mejor aspectos generales, como expectativas, percepciones, etcétera, pero también en cada una de nuestras clases podemos irnos a lo más específico, ¿no es cierto? A lo mejor los conocimientos más disciplinares. Exacto. De ello, para poner solo dos ejemplos concretos de lo que está hablando la Eli, porque efectivamente, siempre que imaginamos evaluación diagnóstica, nos imaginamos como casi que un test de alternativa al comenzar un curso, ¿cierto? Pero también podría ser la pregunta al comenzar una clase, al comenzar una unidad, con respecto al texto que los estudiantes y las estudiantes tuvieron que leer para esa clase, y si efectivamente tuvieron los conocimientos y me van a permitir modelar y cambiar mi planificación de clase en función de esos conocimientos, o también preguntarles cómo llegan, cuál es su estado anímico para esa clase. También sería un diagnóstico que ustedes les va a entregar información sobre ese estado, cómo están los y las estudiantes, para que ustedes tengan mayor manejo, más información y puedan hacer las aplicaciones y las correcciones pertinentes para el aprendizaje de sus estudiantes. Ahí hay una cosita que ahí la Mari con su comentario me hizo recordar, que es de repente nosotros decimos, bueno, pero de repente los estudiantes efectivamente no traen nada respecto a un tema. O sea, yo les podría preguntar a lo mejor a alumnos de primer año, ¿qué es para ustedes la física cuántica? Claro, y los estudiantes van a decir, no sé, no tengo idea. Y ahí se justifica harto el decir, bueno, sí, de repente los estudiantes llegan en blanco. Pero el problema ahí no es, está mal enfocada finalmente la pregunta. Ya tenemos que ajustar en nuestro diagnóstico el nivel de desafío para poder indagar qué es lo que trae. A lo mejor no tenemos que preguntar por el concepto más técnico o más disciplinar, sino que a lo mejor los podemos poner en alguna situación real, ¿no es cierto?, donde efectivamente se pueda vislumbrar lo que es la física cuántica. Y por último, uno también puede preguntar desde las mismas palabras, o sea, cuántico, algo, ¿no es cierto?, me va a estar dando a mí alguna noción, a lo mejor tiene que ver con cuantificable, a lo mejor tiene que ver con, claro, como con cantidad, qué sé yo. Entonces siempre hay algo que el estudiante, ¿no es cierto?, va a traer. Y eso es lo que una quiere captar con la evaluación diagnóstica para saber, para poder encauzar el aprendizaje. Eso, pasemos a la siguiente, ¿no? Sí. Bueno, entonces
un poco ya lo estábamos adelantando en la diapositiva anterior, de los distintos tipos de evaluación que son la formativa, la sumativa, también está la diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es una evaluación formativa inicial corta y sencilla. ¿Por qué es formativa? Es porque la evaluación diagnóstica no lleva nota, les entrega a ustedes información y les entrega a los y las estudiantes información sobre cómo llegan, cómo están sus conocimientos, sus percepciones, etcétera, con respecto a alguna temática, pero ustedes no están evaluando con una nota ese diagnóstico, sino que ustedes quieren saber para poder tomar acciones. Eso es lo más importante. Debe ser corta y sencilla. Como bien lo hablamos, les permite a ustedes obtener el panorama general de lo que el estudiantado sabe, piensa o cree, y reconocer el conocimiento previo como un recurso para abordar las diferencias entre el grupo de estudiantes, para ajustar expectativas del programa de curso, de la clase, también como veníamos comentando, de los estudiantes y también de los docentes. Y esto lo habían comentado en la actividad inicial, que es la frase que sale al final, que es fundamental generar un ambiente seguro para la evaluación, y para esto se debe justificar pedagógicamente frente al estudiantado los usos que se le va a dar a esta evaluación diagnóstica. Es decir, que los estudiantes y las estudiantes sepan que es una evaluación que es formativa, que no tiene nota, y que a ustedes, el valor que tiene esta evaluación diagnóstica, les permite tomar acciones, poder modelar, poder hacer cambios, por ejemplo, en un programa, en la planificación de una clase, etc. Para que no se vea como algo amenazante. Dale, Eli. Que ahí yo creo que va a ser importante que entreguemos la perspectiva que nosotras tenemos respecto a la evaluación en general. O sea, la evaluación diagnóstica va a ser parte de las evaluaciones del curso y por lo tanto desde un inicio, y iniciando con la evaluación diagnóstica, tenemos que entregar una visión de la evaluación que está centrada en el aprendizaje, que no tiene, ¿no es cierto?, la intención de, o sea, ojalá, ¿no es cierto?, la intención de controlar, de motivar, asistencias, por ejemplo, y ese tipo de cosas, sino que realmente esté enfocada en que sea un apoyo, la recogida de información en la emisión de juicios sea un apoyo para la mejora constante. Entonces, por lo tanto, la evaluación no debiera ser algo amenazante si es que la vemos como una organización que permite, ¿no es cierto?, entregar constantemente oportunidades para poder aprender y para poder ir mejorando. Por eso son amenazantes los cursos que, por ejemplo, tienen 3 interrogaciones, un examen, las 3 interrogaciones valen lo mismo, ¿no es cierto? El examen, no sé, te pone absolutamente en posición de aprobar o no aprobar el curso por la ponderación que tiene. Entonces, todas esas cosas van a ser relevantes. En cuanto a las ponderaciones, por ejemplo, va a ser importante que la primera evaluación tenga una ponderación menor para entregar el mensaje justamente, ¿no es cierto?, de que en un inicio estamos recién aprendiendo, nos estamos recién incorporando, ¿no es cierto?, al aprendizaje, y por lo tanto las otras evaluaciones probablemente tengan una ponderación mayor. Todas esas cositas van a ir aportando a que desde un inicio las evaluaciones no se vean como algo amenazante. Aquí pusimos algunos ejemplos de preguntas, ¿no es cierto?, que podemos abordar en la evaluación diagnóstica. Perdón, seguí hablando yo. Dale, Mari. No, dale, pero hazle clic para que aparezcan las otras, porque son como 4 o 5. Ya, y esto lo comentábamos también en un comienzo, ¿cierto? La evaluación diagnóstica no solamente yo levanto un conocimiento previo, sino que también puedo levantar expectativas, motivaciones, percepción, metacognición. Entonces aquí les pusimos distintos tipos de preguntas que a ustedes les sirven como docentes para tener este panorama general. Algunos ejemplos son qué actividades les gusta desarrollar en su tiempo libre, y eso también a ustedes les permite conocer, saber quiénes son sus estudiantes y establecer también un mejor vínculo con ellos y ellas. ¿Qué esperas lograr con este curso? Expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas de los resultados de aprendizaje? ¿Qué tan confiada te sientes al explicar los siguientes conceptos? Ahí hay percepción. ¿Cómo los y las estudiantes están aprendiendo y se sienten seguros o inseguros con respecto a sus aprendizajes?
¿Y qué estrategias utilizas para aprender, por ejemplo, biológicamente, artísticamente, químicamente? Metacognición. Ahí en esa última pregunta también queremos dar como el énfasis de que cuando estamos frente a nuestro curso, inicialmente, y por lo tanto con la evaluación diagnóstica, tenemos que tener harta claridad de cuál es el tipo de pensamiento que queremos lograr en nuestro estudiante. O sea, ¿qué significa pensar biológicamente? ¿Qué significa pensar artísticamente, químicamente? O sea, ¿qué significa en cada una de nuestras disciplinas? Porque cuando nosotros tenemos claridad respecto a eso, porque el conocimiento experto disciplinar que tienen ustedes es algo que tienen muy incorporado y lo practican, ¿no es cierto?, diariamente. Pero otra cosa es enseñar esto. Y esa enseñanza, ¿no es cierto?, implica el reflexionar respecto a cómo yo pienso en mi disciplina, para poder luego transmitirlo y trabajarlo con el estudiantado. Eso va a ser importante. Súper. Oh, Ay, como que se corrió todo, pero no importa. sí. Y esto nos parece fundamental, que tiene que ver con evaluar percepción, y la pregunta ¿por qué sería importante evaluar percepción? Y es que la enseñanza afecta al rendimiento de los procesos de pensamiento del alumno, y como bien se leí, el aprendizaje está influido en gran medida sobre las opiniones que tiene el sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre sí mismo. Por tanto, preguntar por percepción y por estrategias también va a ser fundamental. ¿Cómo creen ellos que están aprendiendo? ¿Cuánto creen que saben? Va a ser muy importante para su proceso de aprendizaje, y es algo que ustedes también pueden corregir. Nos podemos enfrentar a una situación de un estudiante que puede declarar que no sabe nada, que no aprendió nada. Pero efectivamente le hacemos algún tipo de ejercicio y nos damos cuenta que sí sabe. O por el contrario, un estudiante que dice, yo sí sé, por ejemplo, manejar R, estadística, y hago el ejercicio y no lo sabe. Entonces es muy importante también la percepción que tiene el propio estudiante, la propia estudiante, sobre su propio proceso de aprendizaje, porque va a influir en cómo aprende. Nosotras podemos agarrarnos de esta información, ¿no es cierto?, y hacerle patente. Es importante eso, hacerles patente a los estudiantes de que las percepciones que tienen respecto a su aprendizaje son o no correctas en la práctica. Si yo veo, ¿no es cierto?, que tengo un grupo de estudiantes que en realidad tienen una percepción muy baja respecto a su aprendizaje, una percepción como negativa respecto a su aprendizaje, va a ser importante tratar este grupo de estudiantes con un mayor cuidado, evitando, ¿no es cierto?, comentarios que hagan alusión, ¿no es cierto?, a estereotipos o a bajas expectativas del estudiante. Por el contrario, si tengo estudiantes que se sienten muy competentes, pero en la realidad no es así, también va a ser algo muy relevante para ellos y para ellas el poder darles la oportunidad de que se den cuenta de que esto no es así, para que oportunamente puedan corregir su comportamiento, su estrategia, etcétera. Poder dar como también recomendaciones de parte de ustedes para que el proceso se les facilite. Sí. Ya, y acá tenemos un ejemplo bien concreto de una forma de diagnosticar. Es un ejemplo de alguna actividad para que también vean que se puede diagnosticar de distintas formas. Entonces la instrucción de esta tarea era: para cada una de las siguientes obras de Shakespeare, marque la celda que describe su experiencia con ella. Teníamos distintas obras, y ahí a ustedes, según lo que marcara él o la estudiante, les iba a entregar distinta información sobre el tipo de conocimiento que tenía. Por ejemplo, si la obra la había visto en la televisión, si había visto una performance en vivo, si la había leído, o si es que había escrito o lo había realizado a nivel universitario. Van a ser distintos tipos y niveles de conocimiento, ¿cierto?, sobre cada una de esas obras. Vamos a pasar a una actividad, no sé si tienen alguna pregunta. Por favor,
levantan la mano, abren el micrófono, o si no pueden conversar abiertamente, también estamos atentas al chat. Ya, parece que vamos bien. Ya, y vamos a adentrarnos en una actividad, y para eso queremos que podamos leer, yo se los voy a leer en voz alta este caso, y que lo podamos comentar, porque este caso nos habla de la importancia de hacer bien las preguntas. Entonces, este caso se llama "Pero me dijeron que sabían". Recientemente he enseñado por primera vez el curso Métodos de Investigación en Ciencias. El primer día de clases les pregunté a mis estudiantes qué clase de test estadístico habían aprendido en el curso prerequisito introductorio a la estadística. Me generaron una lista bastante larga que incluía t-test, chi-cuadrado y ANOVA. Considerando lo que me dijeron, yo estaba confiada que la primera tarea asignada estaba en el nivel apropiado. Requería simplemente que el estudiantado tomara el set de datos que les facilité, seleccionaran y aplicaran el test estadístico más apropiado, analizaran los datos e interpretaran los resultados. Parecía muy básico, pero quedé en shock cuando me entregaron sus resultados. Algunas personas escogieron un test completamente inapropiado, mientras que otras escogieron el test apropiado, pero no tenían idea de cómo aplicarlo. Otras personas no pudieron interpretar los resultados. Lo que no puedo entender es por qué me dijeron que conocían estas cosas cuando la mayoría claramente no tenía idea. La profesora Son Yu Won. ¿A qué creen que se debe esto? ¿O qué debería hacer la profesora? ¿Qué podría haber hecho diferente para tener efectivamente mayor claridad sobre esos aprendizajes que ella quería preguntar, levantar o rescatar? Yo tengo una idea. Adelante. Creo que ella podría haber dado un ejemplo y le podría, en esta situación, ¿cuál de estos test ustedes elegirían? Y eso también no están eligiendo el test inadecuado, por ejemplo. Tal cual. Por ejemplo, la situación evaluativa podría haber sido diferente. Ella estaba preguntando, ella pidió una lista de cuáles sabían, más bien perceptiva, pero en el ejercicio práctico, ¿cierto?, no estaban esos aprendizajes incorporados. ¿Alguien más? ¿Algún otro elemento que Hola, podrían discutir? Hola, Cecilia. Hola, Cecilia. perdón que yo llegué tarde. No te preocupes. Yo creo que muchos cometemos a veces un error al asumir que cuando nosotros recibimos alumnos que han pasado por otro curso que es prerequisito, es que eso debe venir aprendido y sabido. Entonces, se parte de esa premisa. Tal cual. ¿Está bien eso? ¿Está mal? O porque si aprobaron el curso anterior y lo están tomando, el que sigue, uno esperaría que eso ya estuviera absolutamente logrado. Excelente pregunta. Claramente es la situación ideal, ¿cierto? Que efectivamente todos los cursos estén en tan buena consecuencia, sus métodos de su triada de objetivos de aprendizaje, metodología y evaluación estén tan bien logrados que no tengamos ningún problema con respecto a los conocimientos y los prerequisitos, pero sabemos que en la práctica eso tampoco ocurre, por lo cual el diagnóstico adquiere un valor aún mayor. Lo que tampoco tiene que ocurrir es que ustedes como docentes se hagan cargo de los conocimientos previos de un curso. Ahí yo creo que si la brecha es muy grande, también hay que hablar con la unidad académica, hay que hacer alguna modificación mayor, pero sí también les va a permitir a ustedes ver qué estudiantes están más atrás, hacer alguna planificación, o sea, alguna modificación a su planificación inicial. Por ejemplo, si tenían pensado partir la primera semana desde un conocimiento B, tal vez van a tener que bajar a un repaso y hacer un A, y ciertos estudiantes en particular van a necesitar algún apoyo mayor. Igual ahí es importante como, a ver, estos estudiantes dijeron que sabían, ¿ya? Y la profesora les planteó una situación en donde se da cuenta que los resultados respecto a la selección, por ejemplo, del test, no es la apropiada, ¿ya? Pero a lo mejor en el análisis de datos, a lo mejor los estudiantes sí lo pueden hacer, el análisis de datos, pero a lo mejor escogen mal el test.
Entonces ahí hay que tratar de hilar bien fino respecto a los conocimientos. De repente creemos que todo, a lo mejor lo del curso anterior va a ser necesario, pero para nuestro curso, y por eso nosotros acá queremos como darle harto énfasis al análisis del conocimiento previo que nosotras realmente requerimos para nuestro curso. Porque no todo a lo mejor del curso anterior va a ser necesario, pero sí yo tengo que tener claridad respecto a lo fundamental que yo necesito. Bueno, otra estrategia, ¿no es cierto?, es aprovechar, ¿no es cierto?, el diagnóstico para poder entregar los apoyos, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Como dice la Mari, nosotras no nos podemos hacer cargo, ¿no es cierto?, de los otros cursos, pero sí podemos a lo mejor dar orientaciones, ¿no es cierto?, reformular las ayudantías para tampoco perder las horas, ¿no es cierto?, de nuestras clases. Si nosotros le hacemos patente a nuestro estudiantado de que tienen una brecha, de que necesitan repasar algo, refrescar ciertos conocimientos, nosotros les podemos decir, miren, aquí tienen estas lecturas, tienen estos videos de YouTube, o tienen estas guías, ¿no es cierto?, y es su responsabilidad, ¿no es cierto?, poder desarrollarlas y llegar acá con dudas, ¿no es cierto?, para poder resolverlas. Pero efectivamente no nos podemos hacer cargo de todo lo de atrás. Gracias, Eli Mari. De nada. Ay, Alejandro, de nada, sí. ¿Sabes qué? Dale, Alejandro. Me queda... ¿Se escucha? Sí, se escucha. O sea, creo que uno de los desafíos, me parece, ¿no?, es no suponer. Creo que la viñeta supone... Esto pasa más en la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno pregunta, oye, ¿hicieron tal cosa a alguien de la familia o no sé qué? Y uno se da cuenta que no es así, ¿no? Tal cual. Entonces creo que la pregunta meramente cognitiva puede ser indicativa de que la persona tiene a lo mejor la sensación de que en este caso maneja los test. Otra cosa es la aplicación, ¿no? Que alguien diga que estuvo en un curso o que lo diga incluso los prerequisitos, ¿no? Sí, esta persona hizo el curso, pero hay tantas circunstancias que hacen que un curso permita que aprendan y otros no. A veces lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con ese semestre del estallido social. Hay un agujero enorme de conocimiento, prácticamente, no sé si en todas las carreras, pero por lo menos un 20% en el caso de psicología del semestre, no, hay materias que no se pasaron y nunca se retomaron. Entonces creo que la primera cosa que me surge es esto de no suponer. Y la pregunta es, según la disciplina, ¿cómo se podría ejercitar o hacer algún tipo de práctica, sobre todo en las materias más concretas, ¿no? Que implique lo que tú decías, ¿no? Esto de poder situar las brechas. Me parece una noción bien interesante, porque la pregunta es de quién es la responsabilidad de la brecha. Creo que cuando un curso empieza a nivelar hacia abajo, es decir, vamos a recuperar todo lo que no vieron en el semestre anterior, es un tremendo error, pero al mismo tiempo cabe la pregunta si uno parte desde un nivel donde hay algún hito o algún, ¿cómo se llama? Algún engranaje, eslabón, esa es la palabra. Si hay algún eslabón que no permite conectar con el curso anterior, ahí estamos en un problema. Por las razones que sea, ese eslabón que era básico del curso anterior no está, y ahí yo me pregunto, y les pregunto qué les parece, ¿no? Porque, como les decía, por las razones que sea, a lo mejor el curso anterior, el prerequisito, sobre todo cuando es, no sé, el curso X2 o el 3, que supone el 1, o sea, es distinto un curso que no tiene prerequisito, es distinto cuando es primer año, y más bien ver cómo vienen de la enseñanza media, que cuando es un curso donde se supone que hay herramientas y esas no están. Tal cual. Yo creo que ahí algo clave es lo que mencionaba la Eli, es cuál de esos aprendizajes del curso anterior
son fundamentales para el desarrollo de mi curso, porque claramente, como bien tú dices, no nos podemos hacer cargo de esa nivelación, de disminuir esa brecha y en el fondo pasar a hacer ese curso nosotros, porque es un conocimiento posterior, pero sí podemos destacar principales aprendizajes que sí debiésemos abordar en un comienzo y también sugerir a los y las estudiantes que estén en esa brecha, estén en esa diferencia tan notoria, la nivelación personal, o sea, también ahí apelar a la responsabilidad del estudiantado de cómo aprueba sus cursos y llega a un curso posterior. No sé, la Eli. Sí, respecto a la responsabilidad, o sea, pensando en ese curso contigo como docente y con esos estudiantes, la responsabilidad es de esos personajes. No podemos recibir o estar, ¿no es cierto?, en la docencia en ese curso y decir, ok, esto no tiene nada que ver conmigo, que la unidad académica a lo mejor se haga cargo de este problema. En la práctica, o sea, teóricamente podemos tener esa perspectiva, pero en la práctica pocos buenos resultados vamos a obtener. Ahí yo creo que lo clave es, como dice la Mari, identificar, ¿no es cierto?, los conceptos fundamentales, priorizar. Los semestres pasados se tuvo que priorizar. En este caso también tenemos que priorizar lo que realmente es atingente y ¿cuánto se llama? Y absolutamente útil para el desarrollo de los resultados de aprendizaje de nuestro curso. Y luego, y segundo paso, tiene que ver con nuestra reorganización. En nuestras actividades, ¿no es cierto? ¿Cómo las ajustamos para que sea posible, ¿no es cierto?, abordar de manera paulatina, ¿no es cierto?, mesurada, esto que no quedó bien aprendido a lo mejor en los semestres pasados. Yo, por ejemplo, creo que no necesariamente en la organización de nuestro curso va a ser necesario, por ejemplo, dedicar 1, 2 o 3 clases a hacer nivelaciones, porque lo que tenemos que tratar de apuntar es continuar con nuestro curso, pero ajustado. ¿Ya? O sea, si yo tengo una actividad que tenía 3 preguntas, a lo mejor va a tener que tener 5 o 6, ¿no es cierto? A lo mejor va a empezar con este nivel, como decía la Mari, va a tener que empezar con este nivel de pregunta. Chuta, resulta que a lo mejor el desafío lo voy a tener que bajar, ¿ya? Para poder introducir y abordar estos otros contenidos. Entonces, todo tiene que ver con el concepto de ajustar, más que de hacernos cargo de lo que está faltando. En la práctica es algo que no es tan fácil, entonces, de verdad que si tienen estas inquietudes, ¿no es cierto?, respecto a cómo ir incorporando estos contenidos o estas brechas, le sugerimos de todas maneras poder asesorarse con alguien del centro. Felices les podemos ayudar en esa tarea, en esa reflexión que no es nada fácil. Algo que me gustaría como no dejar de lado con respecto a la brecha y pensar que hay estudiantes que están como en distintos niveles de aprendizaje con respecto al curso anterior, es que también nos entrega información importante. No sé quiénes ni cuántos de ustedes realizan trabajos grupales, pero eso también va a ser fundamental en la creación de esos grupos. O sea, si tengo estudiantes que están claramente en un nivel muy distinto a otros estudiantes, ojalá hacer grupos lo más heterogéneos posible. O también desde una intención, tal vez hacer grupos que estén en un mismo nivel y tener niveles de exigencia o nivelación diferentes. Ahí va a depender de ustedes, pero también les sirve mucho para pensarlo en el trabajo grupal. Buenísimo. Vamos a seguir avanzando un poquito. Acá nosotras les mandamos, cuando les enviamos el link, les enviamos este recurso, no sé si lo pudieron ver, pero trata finalmente de los principales tipos y subtipos de conocimiento. Porque la profesora Su, o So, no sé cómo se pronuncia bien, pero estaba apuntando a un tipo de conocimiento cuando ella le preguntó qué conocimiento, o sea, qué test estadísticos conocen. Estaba hablando como de identificar, seleccionar, recordar
en el ámbito del recordar, ¿no es cierto? Entonces ella estaba apuntando con su diagnóstico a un conocimiento factual, ¿ya? Pero también tenemos otros tipos de conocimiento que son el conceptual, el procedimental e incluso el metacognitivo, ya todos asociados, ¿no es cierto?, al aprendizaje. Entonces el factual van a ser elementos básicos que el alumnado tiene que saber desde su disciplina y, o para poder resolver, ¿no es cierto?, los problemas asociados a ello. Tiene que ver con el vocabulario técnico, con los símbolos, la nomenclatura, etcétera. Conocimiento de detalles y elementos específicos. El conceptual tiene que ver con las interrelaciones, ¿no es cierto?, entre los elementos básicos en una estructura mucho más amplia. Aquí ya estamos hablando un poco más de sistemas, a lo mejor de ideas, clasificaciones, categorías, principios, teorías, modelos, etc. Y también tenemos el conocimiento procedimental, que justamente tiene que ver con métodos, con un hacer algo, una puesta de acción, ¿no es cierto?, de criterios, algoritmos, técnicas, métodos. Y finalmente está el conocimiento metacognitivo, que tiene que ver con el conocimiento sobre la propia cognición, sobre la propia forma, ¿no es cierto?, de aprender, sobre nuestras estrategias. Todo lo asociado, ¿no es cierto?, con el autoconocimiento. Entonces, cuando diagnosticamos, cuando queremos diagnosticar, va a ser importante tener claridad respecto a qué es lo que queremos preguntar. ¿Qué dimensión, no es cierto?, estamos asociando? Y aquí ya nos estamos pasando al ámbito muy cognitivo de lo disciplinar, ¿no? Las percepciones y todo eso ya las dejamos un poco atrás, y aquí ya estamos profundizando en qué es lo que queremos preguntar. ¿Qué es lo que nuestros resultados de aprendizaje en este curso actual, ¿no es cierto?, van a requerir que se traiga previamente a colación para poder desarrollarlos? No sé si quedan dudas, porque ahora viene una actividad justamente para ver qué tan claro puede ser esto. Yo, tal vez solo llevarlo al ejemplo del caso anterior que decías tú. Finalmente, la profesora del caso ella en su diagnóstico preguntó por un conocimiento factual en el cual los y las estudiantes enlistaron técnicas, pero su interés y los resultados de aprendizaje de su curso se vinculaban o requerían un conocimiento procedimental, que los estudiantes supiesen aplicar esas técnicas, esos métodos, etc. Entonces, en el caso, como para resolver el caso anterior, su tipo de ejercicio o su situación evaluativa debiese haber apuntado a un conocimiento procedimental. Eso. Buenísimo. Entonces ahora les queremos preguntar a ustedes, considerando un objetivo o resultado de aprendizaje de su curso, piensen entonces qué conocimientos previos son necesarios para desarrollar ese objetivo, ¿ya? Y clasifiquémoslo, si es un conocimiento factual, conceptual, procedimental o metacognitivo. Tal vez, Eli, volvamos a la diapositiva anterior, que tiene ahí como el... No sé si todos recibieron en su correo el documento. No, yo no. Pero sí recibiste el link, ¿no es cierto, Sí. Alejandro? Sí, sí. Entonces en ese correo está ¿El mismo? esta hojita anterior, sí, está adjunto. Esa tabla, claro. Sí. Entonces seleccionen un resultado de aprendizaje y piensen en el conocimiento previo. Esa es la clave de la reflexión, lo previo. Y ahí después comentemos cómo nos fue. ¿Damos algunos minutitos para hacer este ejercicio, Eli? Sí, claro. Son 5 para las 11. Tenemos hasta las 11:10, 11:05, 11:10 más o menos, y vamos viendo. Vamos viendo, ya. Sí.
disculpa, y esta pregunta, con que uno podría trabajar el conocimiento previo, ¿pueden ser dos? O sea, Sí, estoy creo que sí ha sido trabajando dos. mi introducción del lunes. ¿Ah? Claudia, después vamos a avanzar como a las preguntas que deberíamos hacer. De hecho, esa es la actividad 4, te super adelantaste. Pero efectivamente, un resultado de aprendizaje puede implicar varios, más de un conocimiento previo, ¿cierto? Entonces, puedes tener por un resultado distintos conocimientos previos que pueden ser de distintos tipos cada uno. No, y desde tu experiencia igual, Claudia, a lo mejor tiene que ver con algo, no sé, por decir algo procedimental, pero tú en la práctica te das cuenta que también está asociado por la dificultad a lo mejor del aprendizaje, las teorías implícitas que traen tal vez, con algo que tiene que ver con un conocimiento metacognitivo. Entonces, viene también desde la experiencia que tienen ustedes en sus cursos, con estos resultados de aprendizaje. Antonia, Cecilia, Beatriz, Alicia, ¿están bien ahí con la actividad? Yo aquí estoy medio interrumpida, así es que me disculpa. Tuve que responder algo. Ya, no hay problema. Antonia dice que está bien. Está bien también, dice Alicia, buenísimo. Beatriz parece que... Ah, ya, Beatriz también nos contesta. Nos van diciendo ahí cuando estén listas para que podamos revisar en conjunto. Como somos poquitas personas, podemos revisar todos los casos. ¿Alcanzo a hacerme un café? Sí, claro que sí. Sí, mientras esperamos las estoy escuchando, así que si parten lo tengo súper claro. Ya. No hay problema, no hay problema.
quienes vayan terminando o ya lo tengan más o menos resuelto, nos pueden ir comentando también para seguir la actividad. Tengo una pregunta mientras cargo mi café. Oye, que encuentro que este cuadro es muy bueno y se puede usar con los mismos alumnos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que cuando usted aprende a alguien hay dimensiones como esta, como esto, como esto? Por supuesto que sí. Eso sería absolutamente un ejercicio metacognitivo que tú lo llevarías a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Claro, es que estoy pensando en un curso de cuarto año. No le vas a tirar esto a primero el primer día de clase, o sea, no. Ahí hay que partir justamente lo que la tarea, el ejercicio que hice de primer año. Pero para cuarto. Ideal. Ideal sería que pudieran discutir respecto a eso. Porque lo factual es como bien desde la memoria, ¿no? Desde el recordar. Y en general cómo se da la enseñanza, ¿no es cierto? Actualmente está como enfocado en eso. Claro. Se enfoca poco en las relaciones, entonces que ellos y ellas se puedan dar cuenta de cómo está su conocimiento Muy bueno. sería de gran valor. Sí. No, bueno, se me ocurrió ahí una idea. Qué bueno. ¿Alguien más que haya ido terminando? Veo ahí la cara de concentración de Cecilia todavía.
Yo creo que ya estamos bien con el tiempo, para que nos quede un poquito después para cerrar con la última actividad, que ya tiene que ver con las preguntas, pero esto es nuclear finalmente para poder profundizar un poco más, ¿no es cierto?, en nuestras evaluaciones diagnósticas. No sé quién quisiera compartir, a lo mejor Cecilia, que se tiene que ir en un ratito, nos puede comentar al tiro qué fue lo que pudo recoger. Ya. Bueno, yo hago un curso de primer año, es un Bio 100 y es biología fundamental para, en general, distintas carreras que lo requieran. Y por lo tanto es un curso que dictamos en la facultad para muchas unidades académicas. Probablemente Alicia es el mismo ejercicio que hizo. Se llama Bio 141. Y el objetivo, yo diría, más importante que tiene el curso es analizar los procesos que se llevan a cabo en la célula. Y por lo menos para mí el desafío es que ellos puedan no solo analizar y comprender, sino que puedan ir interrelacionando ese conocimiento con lo que va a ser su futura disciplina y cómo eso podría impactar en estos procesos. Entonces, es bien ambicioso para un Bio 100, pero igual partimos de la base que en el colegio ellos vienen con una cierta educación de biología, cada vez es menos, pero sin duda que el conocimiento previo que uno espera es un conocimiento factual, es decir, esos elementos básicos que vienen de saber qué es una célula, que estamos hablando de dimensiones de tamaño muy pequeñas,
todo en tiempo también ocurre de manera muy rápida, son otras escalas a las cuales estamos hablando en términos de unidades que están funcionando adentro y otra escala de tiempo. Entonces, es la terminología, lo que más uno esperaría que trajeran, y de manera de ir incorporando esa terminología a esta dimensión espacial y de tiempo en otra escala, en otra dimensión. Eso. Buenísimo. Entonces, igual tu resultado de aprendizaje va en el ámbito del analizar los procesos. Entonces, Sí. igual te pegas un salto en el sentido de identificar, ¿no es cierto?, o estar en el ámbito de lo factual, ¿no es cierto?, al analizar, que probablemente tiene que ver con algo más, ¿cómo se llamaba el otro? El que le seguía, el conceptual. Conceptual, sí. Exacto. Ese Va en es el el salto que yo esperaría que ocurriera. Claro. Entonces ahí va a ser importante, ¿no es cierto?, que como es importante el analizar, puedes llevar también tu diagnóstico a identificar su poder de análisis. A lo mejor no con estos procesos en específico de la célula, pero sí el análisis de situaciones para ir determinando en qué estado está esa habilidad. Ya, te entiendo. Para que no solo quede, ¿no es cierto?, en el check de que estos elementos, ¿no es cierto?, esa terminología, por ejemplo, está bien comprendida, sino que también las relaciones que hacen también puedan tener sentido. Perfecto. Súper buena idea. Eso responde un poco a lo que planteaba Claudia en un comienzo, que es que el mismo resultado de aprendizaje puede implicar distintos tipos de conocimientos previos para poder alcanzarlo. Entonces no solamente sería ese conocimiento factual con respecto a identificar, nombrar, etcétera, los elementos celulares, sino que también hay un conocimiento, una habilidad que tiene que ver con el análisis, que va a ser importante para el logro de ese resultado de aprendizaje. Buenísimo, gracias. ¿Alguien Gracias más a ti. que quiera aventurar? La idea es que todos nos podamos ir con comentarios respecto a lo que están proponiendo, porque esto es como lo más nuclear. Después, el realizar preguntas se va a desprender un poco de este primer análisis que podamos realizar. Ya, Claudia está ahí, levantando su mano. Hablaba mucho, pero me puedo aventurar. Está bien, está bien. Bueno, hago un curso de introducción a la imagen digital, fija y en movimiento para los novatos. Y yo me centré en las primeras clases, la primera unidad, que es introductoria, y el resultado de aprendizaje para mí es que ellos entiendan qué es y cuáles son las características de las imágenes digitales. Sin eso, si no entienden eso, no, hay instrumentos que yo tengo que enseñarles después que no van a poder entender bien. ¿Ya? Entonces yo tengo que pesquisar la experiencia con editores, o si se han hecho algo con imagen digital. Por lo tanto, es un conocimiento que creo que es factual. Es bastante general lo que yo necesito saber, porque es un curso muy básico, sobre todo al inicio. Después escala en complejidad. Eso, más o menos. Ya. Las experiencias, la experiencia que yo necesito como diagnosticar en el primer minuto que yo parto con ellos. Además de preguntarle quiénes son y qué sé yo, si tienen o no tienen, qué entienden o qué creen al respecto de la imagen digital. Buenísimo. Ahí, en ese resultado de aprendizaje, porque cuando nosotras decimos qué es lo que entienden, ¿no es cierto?, qué es lo que aprendieron, esas son
términos bastante generales, porque yo puedo decir qué es lo que entienden y eso está asociado con que me expliquen, con que me identifiquen algo, con que analicen, con que evalúen. Entonces ahí hay que hilar un poquito más fino y determinar cuál es la habilidad que está asociada a ese resultado de aprendizaje, para luego determinar, ¿no es cierto?, cuál es el conocimiento previo específico, ¿no es cierto?, que necesitan para eso. Porque me imagino que en la experiencia que tú estás recogiendo con respecto a los editores, esa experiencia va a estar asociada a un propósito, ¿no es cierto?, que uno quiere lograr a lo mejor con esa imagen. Pero es que ahí pienso que lo que se me da normalmente, ahí sí que hay una suposición que yo tengo que contrastar. No puedo llegar con esa suposición, pero normalmente tengo 90% de chicos que nunca han usado editores profesionales, ¿ya? Y 5% que sí. Siempre tengo a alguien que estudió diseño primero, o estudió comunicaciones primero, entonces tiene, pero son los menos. Entonces, ¿cuál es y cuando ellos dicen, tengo experiencia, normalmente están refiriéndose al celular. Y hablan de la fotografía. Entonces ahí empiezan las preguntas. Empiezo a desglosar y empiezo a meter ideas de lo que vamos a aprender. Estoy pensando realmente en los 10 primeros minutos de la clase. ¿Ah? O sea, ellos se tienen que ir la primera clase con preguntas y ideas y conceptos y nociones de que la imagen digital es mucho más allá que una foto de celular. Por ejemplo. Claro. ¿Ah? No sé si fui muy práctica, yo al tiro me fui a las preguntas, así que ¿qué yo debería preguntar y cómo para ir haciéndose diagnóstico? Es que, claro, el foco que va a tener, que debiera tener esas preguntas va a depender justamente de como lo que te mencionaba, como cuál es la habilidad que quieres o sea, cuál es la habilidad que quieres lograr asociada a ese resultado de aprendizaje. Ya. Porque eso te va a permitir focalizarte con el conocimiento previo necesario. Ya. Porque esa ¿Crees que es muy habilidad, general? ¿Crees que es muy general? es que los resultados de aprendizaje en general tienen que tener su verbo, su acción, para que tú tengas claridad respecto a qué es esto de entender las características de las imágenes, qué es y cuáles son las características, para que puedas enfocarte en eso en la enseñanza. ¿Y sería mejor usar detectar o comprender las principales características en vez de usar entender? Es muy Sí, pues muy ambiguo. ambiguo. El comprender en general también es como un poco ambiguo. Pero detectar... Claro, identificar, reconocer. Eso. O reconocer. Sí, identificar es la palabra. Ya. La taxonomía de Bloom ahí Voy a ayuda compartirla a ahora por el asociarlo. chat. Espérame. Buenísimo. Las características de las imágenes. Buenísimo. Ya, por el chat, Claudia, voy a compartir la página de cómo redactar, cómo se plantean los resultados de aprendizaje, que está ahí. Ahí está. Y en base a eso, me voy a ir particularmente a la taxonomía de Bloom, que nos habla como de los niveles de conocimiento, niveles de aprendizaje, y los verbos que se pueden utilizar para cada nivel, porque un nivel, va avanzando en nivel de complejidad. Aquí está, aquí llegué. Buenísimo. Fantástico. En la siguiente actividad igual vamos a seguir profundizando en esto, así que yo prefiero que avancemos para que después el resto de las personas nos puedan compartir lo que pudieron hacer. Exacto. ¿Ya? Aquí esto que les proponemos acá es como una
ventana le pusimos nosotras, ¿no es cierto?, a poder analizar finalmente los conocimientos previos y poder guiar un poquito las preguntas una vez que tenemos identificados estos conocimientos, ¿ya? Los conocimientos pueden estar en un estado como insuficiente, inapropiado o incorrecto. Cuando le nombramos que está insuficiente, tiene que ver con que el estudiantado traen a la nueva situación de aprendizaje, es decir, lo que ustedes le están proponiendo, solo una parte del conocimiento necesario. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estudiantes de negocios son capaces de aplicar fórmulas para resolver problemas financieros, pero no explican la lógica o los principios a la base de las soluciones. O estudiantes de diseño pueden conocer cómo ejecutar un diseño particular sin ser capaces de explicar o justificar las decisiones que han tomado. ¿Ya? En el conocimiento inapropiado, los estudiantes sacan partido de un conocimiento inapropiado para ese contexto. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, las personas del este del mundo utilizan su conocimiento cultural para interpretar las prácticas del oeste del mundo, como el uso del velo en mujeres, por ejemplo. O el estudiantado pueden aplicar convenciones de una narración personal o una opinión para escribir un paper analítico o un informe de laboratorio. Ahí las profes de ciencias biológicas yo creo que pueden tener varios ejemplos en esa línea, desde la realidad. El conocimiento, y también tenemos el conocimiento que de plano está incorrecto, es decir, el estudiantado trae ideas, creencias, modelos que distorsionan el nuevo conocimiento. Por ejemplo, esto tiene que ver con todas como las teorías implícitas, ¿no es cierto?, con las que vienen más como desde la casuística, y no necesaria, y les han servido para que ellos se muevan en el mundo cotidiano, pero no necesariamente les permiten, ¿no es cierto?, resolver los problemas disciplinarios que ustedes les pueden colocar. Como los estudiantes, como por ejemplo cuando los estudiantes creen que la órbita de la Tierra, creen que es la órbita de la Tierra y no la inclinación del ángulo lo que produce las estaciones del año. O los estudiantes tienen problemas para creer que una mesa ejerce fuerza sobre un libro colocado en una superficie, en el ámbito de la física. Entonces, esto nos puede servir a nosotras para una vez que hemos hecho este ejercicio anterior, ¿no es cierto?, de la otra actividad, podemos, ¿no es cierto?, asociar preguntas mucho más atingentes, ¿no es cierto?, mucho más atingentes a lo que queremos indagar. Y aquí Beatriz puso algo, el conocimiento inapropiado sería como un intento de transferencia, como de usar algo que ya se sabe en otra situación, claro, pero no sirve. Sí, efectivamente. Sí. Aquí veamos si es que quedan dudas con respecto. Entonces, la tercera patita de esto es que nos generan al menos dos preguntas o situaciones de desempeño, ¿no es cierto?, para poder conocer el estado de conocimiento, el estado de los conocimientos previos del estudiantado para lograr ese aprendizaje. Entonces, es sumarle una cuarta columnita, ¿no es cierto?, a lo que ustedes han hecho con las preguntas que pueden hacer. Aquí les tenemos un ejemplo, un par de ejemplos. Como resultado de aprendizaje tenemos identificar la organización y funcionamiento de la célula. Algo bien básico, primer curso, ¿no es cierto?, de primer año para los estudiantes, y los conocimientos previos para poder alcanzarlo. Si se dan cuenta, esto está en la habilidad del identificar, pero el conocimiento previo que tienen que tener tiene que ver con una habilidad mucho mayor, un desafío mucho mayor, ¿no es cierto? Y está asociado con un conocimiento más bien conceptual, ¿ya? Que tiene que ver con explicar la capacidad de los seres vivos de actuar como sistemas abiertos,
interactuando con el ambiente externo y manteniendo regulado el ambiente interno. Entonces las preguntas, ¿no es cierto?, que les planteamos que les podríamos plantear acá para diagnosticar su conocimiento es cuáles son las principales características de los seres vivos, cuál de estas características es la que más llama tu atención, por qué, y aquí algo mucho más mucho más aplicado, por decirlo así, que hace que un ser vivo, que un organismo esté vivo y un fogón o una fogata, ¿no es cierto?, que está generando calor, no lo esté. ¿Ya? Y ahí la Mari puede dar el segundo. El otro ejemplo es de psicología, un resultado de aprendizaje de un profesor. El resultado de su curso es argumentar la visión de la inclusión en los contextos educativos, clínicos, laborales y sociales. Entonces, para lograr ese resultado de aprendizaje, un conocimiento previo que requeriría el estudiantado sería poder saber distinguir entre los modelos de convivencia social, que son exclusión, segregación, integración e inclusión. Y el tipo de conocimiento sería conceptual, porque no solamente me interesaría, al profe le serviría que el estudiante nombre, sino que pueda distinguir. Y en ese sentido, algunas situaciones de desempeño o preguntas que podrían apuntar a levantar ese conocimiento podrían ser: ¿cuáles son las principales diferencias entre esos modelos? O sea, ¿qué caracteriza a cada uno de esos modelos? Y una situación evaluativa podría ser: ejemplifique a través de una institución donde se evidencia la operación cada uno de estos modelos de convivencia. Es decir, por ejemplo, en la Teletón opera el modelo de segregación, no tengo idea. Y ahí también estaría preguntando no solamente por un conocimiento factual, sino que conceptual. Y lo mismo que hablábamos antes, también acá en un conocimiento previo yo podría también haber apuntado hacia la habilidad de argumentar. También va a ser un requisito o algo que voy a tener que desarrollar para que se logre este resultado de aprendizaje. Entonces, les invitamos en el mismo ejercicio que habían hecho previamente a poder plantearse 2 preguntas o situaciones evaluativas que respondan al diagnóstico de ese al conocimiento. diagnóstico, tal cual. Gracias, Eli. Pueden dejar la lámina con La tabla, sí. esa, la tabla, está muy buena. No, la otra No, yo creo, no, Eli. la otra. La del ejemplo. La del ejemplo, sí. Sí. Es. Démonos un par de minutitos ahí para pensar en esto. Y por favor, si van teniendo dudas, vayan planteándolas nomás, porque después, para que no nos pille el tiempo y no nos quedemos con esas dudas. O aportes o comentarios. Alicia ahí nos comenta que ya se tiene que retirar, no hay problema, Alicia. Después vamos a subir esta grabación a la página del Centro de Desarrollo. Mucho éxito en tus evaluaciones diagnósticas.
¿Hay alguien que ya esté listo o lista? Ya terminé. Ya, Antonia, cuéntanos. O sea, había que hacer la tablita, ¿verdad? Claro. Cuéntanos ahí por parte, resultado de aprendizaje, conocimiento, cómo lo clasificaste y lo que se te ocurre para poder diagnosticarlo. Ya. El objetivo es comprender el aprendizaje y el desarrollo humano como procesos interrelacionados y en permanente cambio. Y puse como conocimiento previo reconocer los diversos actores que influyen en el aprendizaje y cómo estos se relacionan con la propia trayectoria de vida. Ah, bueno, no dije que este ramo se trata como del aprendizaje y desarrollo en la Facultad de Educación. Ujú. Ya, lo clasifiqué como conocimiento conceptual y como pregunta guía puse durante tu desarrollo. ¿Qué personas han marcado tu aprendizaje? ¿Cómo se relaciona lo que has aprendido a lo largo de tu vida con tu desarrollo personal? ¿Y cómo crees que influyen los diversos grupos sociales con los que te has relacionado en tu aprendizaje? ¿Con los que te has relacionado en tu aprendizaje? Buenísimo. Yo creo que están súper atingentes tus preguntas al, ¿no es cierto?, al conocimiento previo que estás identificando, el reconocer los actores. Las preguntas están en el ámbito como desde lo conceptual, ¿no es cierto?, es decir, de establecer relaciones. Así que estarías como evaluando finalmente efectivamente lo que te propones y a la vez también tiene relación, ¿no es cierto?, el conocimiento previo con tu resultado de aprendizaje. Que aquí un poco lo que de repente cuesta es como salirnos del resultado de aprendizaje netamente y posicionarnos en lo que realmente es previo, sobre todo en resultados de aprendizaje que son básicos. De repente en estos cursos, como decía Alejandro, que son como el 1, el 2 y el 3, uno se va como al del curso anterior nomás y lo tiene un poco más resuelto, pero cuando son más básicos es como difícil ahí identificarlo, así que lo hiciste súper bien, Antonia. Gracias. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Yo? Ujú. Ya, Claudia. Definí el resultado de aprendizaje, de acuerdo a lo que hablamos delante, como identificar las principales características de las imágenes digitales. Ya. El conocimiento previo que yo quiero pesquisar es que si logran explicar características básicas de la imagen digital. O sea, si eso. Y en realidad es un tipo de conocimiento conceptual, por la manera en que yo lo estoy planteando. ¿Ah? A ver, las preguntas a las que llegué es, la primera tengo dudas, o sea, la definí como ¿qué tipos de imágenes digitales existen? Mi duda es que es una pregunta que ya plantea que pueden haber varias, porque otra manera de preguntar sería, ¿creen que hay un solo tipo de imágenes digitales o que hay más tipos de imágenes digitales? Claro, ahí va a tener que ver con, o sea, con la relevancia que tú le das, po. Si en realidad quieres enfocarte a que te vayan mencionando cuáles serían esas imágenes o realmente quieres pesquisar si es que existe una confusión, ¿no es cierto?, entre que creen que hay una, en general Claro. creen que hay una y no se dan cuenta que hay varias. Entonces, va a depender del énfasis. O sea, Ya. ahí hay que tratar de ser como tratar de lo que hablábamos en el principio, como de establecer el desafío, porque Bien. después cuando sepan la respuesta, la idea es que queden así como también sorprender e instar a que efectivamente hay algo que yo no sé. Entonces, claro, es interesante el ejemplo que tú das, Claudia, en el sentido de que si queremos dar o no la respuesta con nuestra misma pregunta que estamos haciendo. Si les damos la pista, claro. Claro, si les damos la pista. Ahí la salvedad, eso sí, Claudia, es que tú colocas que el resultado de aprendizaje es identificar las principales características de las imágenes digitales, ¿no es cierto? Claro. Y el conocimiento previo es si es que logran explicar las características. Claro. Ya. Ya, pero ahí, por ejemplo, tenemos como un salto, porque
El identificar las principales características está en un nivel cognitivo menos desafiante que el explicar. Entonces, el explicar las mismas características de las imágenes digitales no podría ser un conocimiento previo, sino que incluso sería algo... Detectar, ahí tengo que ver la... sí, tienes razón. Pero sí, ¿sabes lo que te da luces? Las mismas preguntas que tú estás planteando te están dando las luces de lo que tú quieres conocer y que es previo. O sea, si tú estás preguntando qué tipo de imágenes digitales existen, es porque tú quieres reconocer si es que ellos identifican la diversidad de imágenes. ¿Será que tengo pueden haber. dado vuelta? O sea, que en conocimientos previos yo tengo que pesquisar si ellos pueden identificar características y explicar, podría estar en el resultado de aprendizaje. El resultado yo creo que los tengo invertidos. Sí, ¿Ah? eso puede ser también. Sí, explicar no me tiene muy contenta, pero voy a buscar la palabra. ¿Ah? Pero tal vez eso está mejor. Luego, como una segunda, o sea, si ellos logran identificar que hay varios tipos y bueno, ¿y qué tienen en común? ¿Qué características creen ustedes que tienen esas imágenes? ¿Por qué son todas imágenes digitales, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, yo podría ayudarlos también con otra pregunta. ¿Ustedes creen que una fotografía digital es lo mismo que una imagen digital? ¿O la foto análogo es lo mismo que una imagen? Ahí empiezo ya a profundizar en conceptos que son parte de la primera clase. Pero Buenísimo. puedo irlas como de a poquito para ir determinando el estado. Claro, porque estos alumnos hoy en día no saben que existía la foto análoga. Entonces para ellos fotografía es lo que pasa en sus celulares. Claro. ¿Ah? Tienen harto rollo ahí con el celular, parece, ¿eh? Sí. Pero yo tengo que enseñarles profesional, entonces a mí el celular me sirve, sé que es bueno, en términos de que ellos tienen que manejar después formato, bueno, justamente qué características tienen, y de acuerdo a esas características empieza la edición, entender que la edición lo que hace es alterar las características, yo puedo trabajar sobre los píxeles. Eso es editar. ¿Qué hago con los píxeles? Puedo hacer malabarismo, puedo hacer lo que yo quiero con esos píxeles, etc. Y Claudia, ¿tu curso tiene algún resultado de aprendizaje que implique edición de algún elemento? Sí, lo que pasa es que yo me centré, como les había dicho, en las primeras clases. No, o sea, ellos salen aprendiendo a editar imágenes fijas y en movimiento, vectoriales en base a píxeles. Claro, porque ese sería un tipo de conocimiento mucho más complejo, ya sería procedimental, y por tanto ahí también habría que ver qué conocimientos previos son necesarios para desarrollar ese aprendizaje procedimental. Bueno, tenía una última pregunta, yo sé que es una cuarta, pero ya orientada a explicarle, que era, ¿qué programas de edición conocen? Que me van a salir con las apps del celular, pero no sirven en el mundo profesional, porque tienen muy baja resolución, entonces ahí empiezo, bueno, veamos, y ahí empiezo a explicar y hago como, ahí parte la cosa, te fijas, de la primera clase. Y de por qué es necesario, y que lo que traen es muy bueno, pero que tenemos que sumar, y bueno, todas las cosas, la magia que uno hace. Lo que me parece muy interesante de lo que estás planteando es que también tú ya estás partiendo desde un supuesto, y tú misma podrías sorprenderte con el mismo diagnóstico que hagas, y efectivamente podría ocurrir que tus estudiantes conozcan aplicaciones de diseño o sepan cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de ilustraciones digitales, etc. Entonces ahí también apuntando un poco a lo que comentaba Alejandro, que partimos ya desde este supuesto, entonces es ahí también la importancia del tipo de pregunta que hagamos. Claro, o sea, ya la primera pregunta me dice si puedo hacer esa última, por ejemplo. Claro. Exacto. Pero me encantó la idea de los supuestos, o sea, hoy se me ha vuelto muy relevante esa palabra. Sí, yo creo que falta ordenar nomás, Claudia, como tener más ordenado, más organizado qué es realmente lo previo, qué es lo que quieres desarrollar,
Y ahí va a quedar todo como más clarito para tu diagnóstico. Alejandro, gracias Claudia por compartir, Antonia igual. Sí. A ver, les comparto. A ver, yo hago un curso que se llama Introducción a la Psicoterapia, donde confluyen en realidad varios cursos anteriores. Entonces, estoy pensando que uno de los resultados de aprendizaje, no todos, pero uno de los resultados de aprendizaje es que incorporen las nociones de diagnóstico y de psicodiagnóstico para los procesos de terapia. Ese sería uno de los resultados de aprendizaje. No es el más importante, pero es el previo, donde en realidad alguien que hace curso de psicopatología, de evaluación, de test, etcétera, pueda incorporar. Entonces, ese resultado de aprendizaje, se me ocurrió que un conocimiento previo son efectivamente conocimientos conceptuales de psicopatología, de sistemas de clasificaciones, de tipos de personalidad. Hay unos manuales además para eso. Otro conocimiento previo, que es importante en el diagnóstico, es saber el tipo de motivación que traen las personas, que es una parte del diagnóstico, que no es un diagnóstico psiquiátrico, pero que es una parte del diagnóstico. Por ejemplo, si viene motivado intrínsecamente, o viene derivado por alguien, o extraído por la familia, en el caso de los adolescentes o de los adictos. Y eso es un tipo de conocimiento que la clasificación es un conocimiento operacional, perdón, conceptual, pero es muy aplicado. Entonces ahí es una cuestión metódica. Entonces yo no sé si en ese caso, y es la pregunta, si es un conocimiento procedimental o un conocimiento factual, o una mezcla de las dos, no sé, tal vez, ¿no? De todas maneras, se me ocurrieron dos preguntas. Para el primero, que es sobre la psicopatología, y, por ejemplo, ¿esta persona está en el ámbito de la psicosis o de las neurosis? Que es una pregunta súper concreta. O bien, ¿a qué tipo de personalidad te recuerda? Poniendo un caso, estoy pensando en realidad con un caso específico, porque trabajamos muchísimo con casuística. De hecho, me inscribí para el curso sobre casos que hay ahí a fines de marzo, ¿no? ¡Ah, qué bien! Tremendo producto va a sacar. Entonces, y además para el otro conocimiento previo, el del tipo de motivación, en realidad estoy dando dos ejemplos, tal vez se me pasó la mano, pero se me vinieron a la mente, era la siguiente pregunta: ¿esta persona está interesada en hablar en algo propio y algo que valga la pena para él o para ella? No pensé en dos preguntas, sino que, pero por lo menos esa me parece que una pregunta crucial que a veces pasa como por el lado, ¿no? Y se supone, en este caso, se supone que alguien que va a terapia quiere terapia, cuando en realidad hay una serie de pueblos anteriores que hay que ir pasando antes de llegar a ese. No sé qué les parece. Buenísimo. Ahí en el incorpore las nociones de diagnóstico y psicoterapia, ese incorporar es un poco ambiguo desde el marco de la taxonomía, ¿no? ¿A qué te estarías como refiriendo? O sea, que en realidad es que ellos conozcan, siendo más específicos, pero que no solamente lo sepan y lo puedan recitar, como a veces ocurre, ¿no? A veces sino que además conozcan y puedan aplicarlos a una situación concreta. Aplicar no sé podría ser entonces el verbo. Aplicar. Claro, que es un nivel de complejidad mayor. Claro. Que identificar, que conocer. Sí.
Claro, sería Sí. aplicar. También o sea, cuando nosotros redactamos los conocimientos en términos como de resultados de aprendizaje también, Ujú. en cuanto a esto del tipo de motivación que traen las personas o las pacientes, puede tener esta ambigüedad de que tiene un componente que es conceptual, ¿no es cierto? Pero también Y a es la algo que expresión. tiene que llevar a la práctica con un método. Entonces también puede derivar en lo procedimental. Nada más que probablemente hay que disgregar un poco más este conocimiento previo para ir determinando bien cuál es la parte conceptual, ¿no es cierto? Y a lo mejor cuál es la parte más procedimental. Yo por lo que escucho, por lo que veo que están como bien alineadas las partes, ¿no es cierto?, que nos mencionaste. Ahí era importante, ¿no es cierto?, incorporar el nivel apropiado de la habilidad para poder ver que efectivamente los conocimientos previos están en un nivel menor de lo que es tu resultado de aprendizaje. Así que en ese sentido está bien alineado. Y lo otro que destaco es que y es algo que habíamos puesto también en la actividad, no necesariamente estas cosas tienen que ser preguntas, sino que también es un valor poner en situaciones, ¿no es cierto?, situaciones más auténticas, lo que es la evaluación más auténtica, ¿no es cierto? No simplemente ir a la pregunta, sino que motivar al estudiante, ¿no es cierto?, con la relación que una puede establecer entre lo que se pregunta y la realidad que puede estar viviendo, la realidad profesional, de la disciplina, desde su vida cotidiana, etc. Así que súper bien, Alejandro. Muchas Estás muy gracias. bien encaminado. Muchas gracias. Sí, y como destacar también la situación evaluativa del caso, yo creo que eso también te entrega mucha información y también te entrega información procedimental, tú que también querías levantar como sobre cómo van a hacer el diagnóstico, si son capaces de reconocer o no las motivaciones. El caso también es una excelente herramienta o situación evaluativa para levantar ese tipo de conocimiento. Ahí solo hay que tener cuidado de con nuestro diagnóstico no pasarnos hacia el resultado de aprendizaje en sí, Exacto. sino que limitarnos, ¿no es cierto?, a lo que es específicamente conocimiento previo, porque también nos pasa harto que en la primera clase empezamos a preguntar cosas que son de nuestro propio curso, que necesitamos desarrollar aún, entonces es difícil ahí obtener buenos resultados, así que limitarnos, ¿no es cierto?, a lo que realmente es lo previo. Creo que nos falta Beatriz, que nos dé su aporte, si es que todavía está ahí. Si es que quiere hacerlo también es un ejercicio voluntario. Yo, o sea, no rellené mucha tablita, pero sí como que mientras la rellenaba me surgieron como dudas en el sentido de que, al igual que la Anto, soy ayudante del mismo ramo del primer año y es un ramo que como que aparentemente puede estar muy relacionado, o sea, está muy relacionado con la experiencia propia, entonces hay muchos como que a veces como concepciones como que no están bien, sino como que de sentido común o cosas así, entonces como esas concepciones de sentido común, como en dónde se clasifican, como conceptual, porque al final es como que alguien, no sé, puede pensar que todas las personas aprenden igual, pero no es así, entonces esas yo creo que son cosas interesantes de ver, como cuál es su concepción de aprendizaje que tienen como según su experiencia propia o cosas así, que al final son como mitos que igual durante el curso se van como derribando, por decirlo así. Entonces, como esas como concepciones previas como que no son de contenido, sino son como medias, no sé cómo explicarlas, no se me ocurre muy bien cómo hacerlas visibles al final. Sí, que tienen más que ver con creencias y percepción, que es lo que hablábamos. Claro, como concepciones previas, sí. Es que eso está como más asociado a esto de la última columna, ¿no? Como puede ser un conocimiento conceptual, puede ser un conocimiento procedimental, incluso metacognitivo, pero ¿en qué estado está ese conocimiento?
Si tú ves que el estudiantado en general viene con cosas que son desde la casuística, como decías tú, claro, está trayendo, el estado de su conocimiento previo es más bien inapropiado, tal vez, o incluso incorrecto. Ah, Pero ese es como el estado del conocimiento y por lo tanto es algo que en el diagnóstico sería súper importante de empezar a pesquisarlo al tiro, colocándolos en la situación, ¿no es cierto? O directamente preguntando. Yo te sugiero, porque nosotros en el diplomado preguntamos qué es aprendizaje, ¿ya? Y que utilicen sus propias palabras y todo. Y al principio, claro, la preguntábamos solamente así, pero luego nos dimos cuenta que las respuestas, ¿no es cierto? Incluso como el desarrollo de la respuesta no nos permitía bien poder retroalimentar y pesquisar bien a qué se estaban refiriendo. Entonces, no solo preguntamos qué es aprendizaje, sino que los instamos a usar los conceptos, bueno, del curso en ese caso, pero también les pedimos que ilustraran su concepto a través de alguna imagen o alguna metáfora e incluso la ejemplificaran. ah, claro, ejemplificar igual ayuda como a que ellos se externalicen ciertas concepciones. Yo creo que además algo que se evita ahí mucho, ese tipo de preguntas por percepción, tienen mucho que ver con la deseabilidad social en ocasiones, y ahí es importante levantar la información lo más clara posible. Entonces, con situaciones tal vez más proyectivas que pueden ser como seleccionar una imagen, una canción, etcétera, también te permite levantar más información sobre las creencias que están detrás. Claro, además igual como ejemplificar ayuda como a no asumir, porque alguien puede dar a decir algo y uno lo relaciona con lo que uno piensa, en cambio con el ejemplo uno, como que queda claro lo que esa persona está pensando. Entonces, Tal ya, cual. bacán, gracias. Sí, se pueden ver contradicciones incluso, porque pueden definir el aprendizaje de una manera, pero el ejemplo va en otra dirección o la ilustración lo mismo. Entonces, esto que te estoy diciendo es bien propio de cómo desarrollar pensamiento crítico. El primer principio, que tiene que ver con el principio de la claridad. Y esto que te digo de ilustrar y de ejemplificar es un método, ¿no es cierto?, para ir desarrollando la claridad en el estudiantado. Así que también te recomiendo a lo mejor que para este tipo de preguntas puedas a lo mejor ir revisando algunas cositas de cómo desarrollar pensamiento crítico para ir enfocando tu diagnóstico. Pero bueno, esa era un poco la idea, o sea, no sé si encontraron el ejercicio difícil, ¿no es cierto?, complejo, a lo mejor provechoso, pero la idea que teníamos con la Mari era que un poco pudiéramos reflexionar primero en qué es realmente lo previo y encuadrar, ¿no es cierto?, eso. Y por otro lado, esta ventanita, ¿no es cierto?, de los estados del conocimiento, incorrecto, inapropiado, etcétera, que nos dieran unas luces, ¿no es cierto?, para poder ir enfocando nuestras preguntas a realmente intentar pesquisar qué es lo que trae el estudiantado. De manera que las preguntas realmente nos sirvan, pues, y no nos pase como en el caso de la profesora de la situación en que llegó y preguntó por el listado y después se encontró con la sorpresa de que en realidad no era lo que, la información que recogió no le fue útil. Una pregunta, ustedes van a enviar Sí. después yo me tengo que retirar ahora a las 12 en punto, el PowerPoint con los puntos que es súper orientador, Sí, claro, le podemos enviar Podemos toda la compartirlo. información. por favor. Le enviamos la información y la grabación. Esto que Aleja, tenemos acá, sí. no, que si antes que se retire compartí ahí por el chat la evaluación, La encuesta del la espacio. encuesta para nosotros, para mejorar Muy estos bien. espacios de aprendizaje, y también unas preguntas que les hacemos sobre los horarios que a ustedes más les acomodan para hacer estos espacios de aprendizaje, para que lo Sí, puedas por tener a mano favor. ahí antes de retirar. Muy bien, muy bien. Gracias. Y gracias, Alejandro, por participar. Esta diapo es solo... Gracias a ustedes. De nada. Esta diapo es solo ahí para darles algunas ideas de cómo pueden usar los resultados de diagnóstico a través de autoevaluaciones con sus estudiantes, de evaluación entre pares.
haciéndoles al principio, ¿no es cierto?, el diagnóstico y después al final de la unidad de aprendizaje lo vean para que se den cuenta de sus avances, ¿no es cierto?, de lo que todavía falta. Y las cosas también que hemos ido hablando, ¿no es cierto?, del ajuste de nuestra propia docencia y las entregas de apoyo necesarios para aquellos en que las brechas, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que son demasiado grandes y realmente necesitan apoyo. Sí, Así a mí que eso, me parece súper importante igual esta diapositiva, como para recalcar el mensaje del diagnóstico, de la evaluación diagnóstica. No es diagnosticar, por saber más, sino también para tomar acciones, ¿cierto? Para hacer algo al respecto. Entonces ahí también está la gracia de las estrategias, también poder hacer algo con el diagnóstico. eso, y como siempre, bueno, Claudia ahí nos queda como docente, pero siempre invitada, ¿no es cierto?, a solicitar asesoría para poder a lo mejor profundizar mucho más en esto, ayudarte con la reflexión. Aquí tenemos el servicio siempre dispuesto para poder apoyar a los y las docentes. Y a las chiquillas que son ayudantes, también tenemos nuestra patita de ayudantes, ¿no es cierto?, con quien pueden ahí profundizar, que es Juan García, ¿no es cierto?, el encargado de ayudantes de aquí del centro, quien las puede orientar en lo que sea que necesiten. Muchas gracias, está buenísimo. Muchas gracias. Sí. De Que les nada, vaya los muy seguimos bien. esperando ahí en otro espacio.